¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Estamos a través de las redes sociales. Le pedimos que empiece a compartir con sus amigos, que empiece a compartir esta publicación, que empiece a reenviar, ¿verdad? Ayúdenos por ahí. Lo que queremos esta mañana compartirle es una palabra que yo sé que no solamente aplica para mi vida, sino para la iglesia en general. Hay tiempos que son proféticos que vivimos, y estos tiempos son tiempos en los cuales usted y yo tenemos que comprender cuál es no solamente la situación que vivimos, sino cuál es el papel, el rol que a usted y a mí nos toca, ¿verdad? Y parte de esta historia podemos encontrarla en la historia del libro de Daniel. Así que le voy a pedir de favor que vayamos por favor al capítulo 9 del libro de Daniel. Es un placer saludarlo, ya los extrañamos, ¿verdad? Como iglesia nos hemos acostumbrado, ¿verdad?, a estar siempre juntos, a estar conviviendo, estar unos con otros, ¿verdad?, en la propia iglesia o fuera de la iglesia. Y ahora en este tiempo donde estamos aislados, cada quien en su casa, pues es un tiempo donde se extraña, pero les mandamos un saludo afectuoso, caluroso, ¿verdad? Un abrazo sincero. Y mientras usted llega conmigo ahí al capítulo 9 del libro de Daniel, yo quiero darle lectura del versículo 1 al versículo 19, pero lo vamos a ir leyendo conforme lo vamos comentando para que usted nos vaya siguiendo y nos vaya ahí ayudando. Daniel está realizando una oración por él y por su pueblo. Y los primeros versículos, lo primero que yo quiero hablarle es que Daniel logra entender los tiempos proféticos que él vivía. Lo primero que esto aplica para usted y para mí es que así como Daniel, ¿verdad?, usted y yo tendremos que entender, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es entender los tiempos en los cuales vivimos. Daniel capítulo 9, versículo 1 dice de la siguiente manera: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Versículo 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel está leyendo los escritos del profeta Jeremías. Daniel está dedicando un tiempo de meditación en la palabra, en los escritos que el profeta Jeremías había realizado por orden del Espíritu Santo. Y Daniel se encuentra que la desolación de Jerusalén comprendía 70 años. Él estaba leyendo específicamente el pasaje de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, donde dice el Señor: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel está leyendo este pasaje, él está meditando en la palabra, y cuando él llega a este pasaje se da cuenta que el tiempo que el Señor había establecido a través del profeta Jeremías, que él había dicho, eran 70 años. Y entonces los comentaristas nos narran, nos dicen que él ya estaba viviendo alrededor del año 69 de que Daniel había sido llevado a cautiverio a Babilonia. Es decir, cerca de los 70 años del cumplimiento de este tiempo, de los 70 años que el profeta Jeremías profetizó para Dios, ¿verdad?, el regreso del pueblo, el cumplimiento de esta palabra. Ahora, ¿sabe qué sucede? Él comprendió que ya estaba por finalizar el tiempo profético que el Señor había estipulado por los años que habían transcurrido, pero lo interesante de todo es que él no veía nada.
Es decir, el tiempo estaba por concluirse, los 70 años, pero él no veía nada alrededor de él que pareciese que vislumbrara el cumplimiento de los tiempos que el Señor había establecido. Y eso inquietó a Daniel. El poder entender no solamente, ¿verdad?, esto, sino que al poder entender esto, sino que él decide tomar una acción intercesora por su pueblo, pidiendo a Dios misericordia y el cumplimiento de esta palabra y de estos tiempos. Sabe que Daniel se da cuenta de este pasaje, toma comprensión de esta palabra, y entonces él dice: los tiempos ya están por cumplirse, pero no vemos nada que esté sucediendo, pero sabemos que el Señor es fiel a su promesa. Y entonces él empieza esta oración, él empieza a interceder, él empieza a tomar acción, ¿verdad?, de esa situación. Sabe que de la misma forma, para nosotros, si usted y yo analizamos los tiempos que vivimos, ¿verdad?, así como Daniel tuvo el comprendimiento, el entendimiento de los pasajes de Jeremías, si usted y yo vamos a Mateo 24, si usted y yo vamos a aquel pasaje de Apocalipsis, ¿verdad?, 6:8, cuando habla de su iglesia, cuando usted y yo vemos la comparación de un Mateo 24 contra un Apocalipsis 19, lo que sucede es que nos damos cuenta que los tiempos alrededor del mundo están preparándose, están alistándose, están todo el panorama global está alineándose para la venida del Señor, alineándose para lo que el Señor quiere hacer por su iglesia. Pero al ver a la iglesia, al voltear y mirar a usted y a mí como iglesia, de la misma manera que Daniel no veía nada, la realidad es que la iglesia no está alineándose al panorama profético que Dios ha establecido para el final de los tiempos. Así es, mi hermano. Usted y yo como iglesia tenemos que prepararnos, estar listos y estar alineados a la palabra que el Señor ha dicho para este último tiempo. Y de la misma forma, ¿verdad?, usted puede analizar los pasajes que hablan acerca de la venida del Señor, los pasajes que hablan de la situación de cómo sería la iglesia, y entonces lo que sucede es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales y nos permita comprender los tiempos que vivimos. Porque cuando suceda esto, entonces usted y yo tomaremos diferentes decisiones. Usted y yo tomaremos decisiones correctas, decisiones alineadas a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Qué sucede con esta situación que nos ha hecho entrar a nuestras casas, pasar tiempo con la familia, pasar tiempo, ¿verdad?, de reflexión, pasar tiempo incluso para hacer cosas que por lo regular en el día a día no las hacemos? Vemos la gente alrededor de las colonias, de sus casas, las vemos pintando, las vemos haciendo labores domésticas que por lo regular en el día a día, por el correr, ¿verdad?, de las prisas, no las hacemos todos los días. ¿Por qué? Porque el ponernos en esta situación nos ha hecho cambiar la perspectiva de las cosas. Es decir, nadie ahorita está dándole más peso a otra cosa más que a su salud, más que a cuidarse, más que a tener, ¿verdad?, esas defensas altas, en alimentarse, en dormirse, en cuidarse, cosas que si no estuviera pasando esta situación, no estuvieran tomando el sentido y el valor correcto. Incluso algunos con su propia familia, ¿verdad?, están dándole el peso, la dedicación y el tiempo que en otro tiempo no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque al entender, al tener la comprensión y el entendimiento de la situación que vivimos, nos hace valorar, nos hace reevaluar, nos hace poder darle peso a lo que realmente es importante, a lo que realmente tiene sentido. Así que cuando usted y yo analizamos los pasajes de las Escrituras, igual que Daniel, y al darnos cuenta que el entorno global está preparándose
todo para un nuevo orden mundial, para la venida del Señor. Entonces usted y yo debiésemos de estar preparándonos como iglesia y dándole peso a lo que es lo correcto para nuestra vida. Así que, iglesia, tenemos que comprender los tiempos que nos toca vivir como la iglesia de Dios, ¿verdad? Y tenemos que sincronizar nuestra vida espiritual a lo que Dios espera de la iglesia. Es decir, esa iglesia preparada, esa iglesia que se viste, dice la escritura, de lino fino, y la Biblia misma dice que el lino son las acciones justas de los santos. Esa iglesia que dice Apocalipsis 19, que es la iglesia resplandeciente de Dios, por la cual el Señor viene. En otras palabras, al voltear y ver la iglesia, al voltear y mirarnos a usted y a mí, usted y yo debiéramos no solamente estar preparados, sino usted y yo debiéramos de ser esa iglesia que es resplandeciente, esa iglesia que el Señor preparó y esa iglesia por la cual el Señor viene, una iglesia victoriosa, una iglesia que se viste de lino fino, que son a las acciones justas de los santos, una iglesia que está accionando, una iglesia que está respondiendo al papel que nos toca vivir en este tiempo. Daniel entiende que son tiempos en los que tiene que interceder por el cumplimiento de la profecía que Jeremías había hablado. Daniel entiende que tiene que interceder por su pueblo. Nosotros, mi amado hermano, de la misma forma debemos entender que son tiempos de intercesión para que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Son tiempos en el cual usted y yo tenemos que tomar acción de estos pasajes proféticos y empezar a volver el rostro a Dios, empezar a decirle al Señor: Señor, trae el cumplimiento de estos tiempos para nuestras vidas y ayúdanos a estar preparados. Lo segundo que Daniel hace, lo segundo que Daniel empieza a hacer después de tener el entendimiento correcto, después de llegar a la comprensión del panorama profético que enfrentaba, lo segundo que Daniel hace en el versículo 3, dice Daniel capítulo 9, versículo 3: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, Daniel volvió su rostro a Dios en oración y ruego y en búsqueda de Dios para el cumplimiento de esas promesas. Daniel entendió que los 70 años se estaban llegando, que el tiempo que el Señor había designado estaba llegando a ese final. Pero entonces él entiende que tiene que volver su rostro a Dios y empezar a orar y empezar a interceder delante de Dios y decirle: Señor, prepara estos tiempos, cumple tu promesa, Señor, y ayúdanos a mí y a mi pueblo a estar preparados. Daniel, versículo 3, él dice: y volví mi rostro a Dios el Señor. Pueblo de Dios, te hago un llamado, iglesia de Dios, mi amado hermano que me escuchas, te hago un llamado porque es tiempo de volver nuestro rostro a Dios. Si en algún tiempo tú ibas a una iglesia, si en algún tiempo de niño he platicado con gente y dice: yo en algún tiempo cuando yo era niño yo asistía a la iglesia, a las escuelitas de verano, a la escuela dominical, pero después me aparté. O en algunos otros casos hemos oído gente que dice: yo de joven asistía, pero después me casé y dejé las ocupaciones, o diversas situaciones por las cuales la gente dejó de ir, la gente dejó de asistir, la gente dejó de buscar de Dios. Pero déjame decirte que aún estamos a tiempo de buscar de Dios. Aún estamos en el mejor de los momentos para poder voltear nuestro rostro y buscar de Dios. Aún en este tiempo donde quizás
no puedes ir a la iglesia, en este tiempo donde quizás no puedes congregarte, pero el Señor está abriendo, ¿verdad?, puertas, y el Señor está haciendo que la iglesia podamos llegar hasta tu hogar, que la iglesia pueda llegar hasta donde tú te encuentras, que tú puedas escuchar palabra de Dios, que tú puedas estar ahí donde tú te encuentras, en tu casa o en cualquier lugar donde tú escuchas esta palabra, el Señor pueda llegar y tú puedas tener un encuentro con Él. Así que es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo que el Señor, ¿verdad?, nos permite no solamente de que le conozcamos, sino que podamos tener un encuentro real. Estos tiempos que el Señor nos permite es porque Él está diseñando un plan para nuestra vida. Estos tiempos que vivimos, estos tiempos que estamos enfrentando de esta pandemia, son tiempos en los cuales el Señor está preparando nuestra vida, está sacudiendo la iglesia, está forzándonos a voltear nuestro rostro hacia Él. He visto videos donde los hospitales, cuando los hospitales no permitían, ¿verdad?, que el evangelio entrara directamente, que no fuera tan accesible por obviamente por las medidas de seguridad que se tienen, es totalmente comprensible, pero ahora he visto videos a través de las redes sociales como los mismos cuerpo médico está uniendo sus manos y orando a Dios, está cantando, adorando, levantando ahí una adoración dentro de las instalaciones. ¿Por qué? Porque esta situación nos está haciendo que el rostro del pueblo empiece a buscar una solución en Dios. Así Daniel, él se tuvo que dar cuenta que tenía que volver su rostro a Dios. Así que no esperemos que alguien lo haga por nosotros, no esperemos que alguien lo haga por usted. Tomemos usted y yo acción y empecemos a buscar más de Dios a través de las diversas predicaciones que se ven en la televisión, en las redes sociales, a través de las Biblias electrónicas con diferentes, no solamente tipos de Biblia, ¿verdad?, traducciones. Usted empiece a buscar de Dios. Usted ponga ahí en su casa una adoración, tome tiempo de lectura y se va a dar cuenta que así como Daniel, al llegar al pasaje de Jeremías, la Biblia tomó vida y le habló, y hizo cambios y estragos en su vida, en sus condiciones, en sus acciones incluso. Así será también para usted y para mí. Ahora, lo tercero que Daniel hace en esta oración es que Daniel confesó su pecado, su rebeldía, y se dio cuenta que se habían apartado de los mandatos, de los mandamientos de Dios. Ahora, versículo 4 dice lo siguiente. Daniel 9, versículo 4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Escúcheme bien, si usted lee los primeros capítulos de Daniel y usted lee la historia de él, se da cuenta que Daniel es una persona muy peculiar, que Daniel es un siervo de Dios, un hombre de Dios, un hombre entregado a Dios, un hombre el cual había sido lanzado a un foso para ser condenado por unos leones, para ser devorado por unos leones, y Daniel sale ileso de esa situación. Y usted se da palabra. Y sin embargo, usted y yo podemos ver
que Daniel, a pesar de ser un hombre que oraba 3 veces al día, él se contó entre el pueblo al momento de orar y confesar a Dios los pecados y dijo: hemos pecado. Mi hermano, no importa que no creamos que necesitamos a Dios o que no requiramos orar o confesar y pedir perdón a Dios. Este es un tiempo de ponernos a cuentas con Dios todos y de pedir por su misericordia, por usted, por mí y por toda la humanidad. Daniel sabía que esta condición en la que se encontraba el pueblo era por haber desobedecido a Dios y haberse apartado de Él. Escúcheme bien, la situación que enfrentamos, la situación que vivimos, solamente es una consecuencia en general, de manera global, de toda la humanidad, de habernos apartado de Dios, de haber desobedecido a Dios. Y Daniel se logra dar cuenta de esto. Él entiende esto. De igual forma, la condición del mundo que usted y yo vivimos, incluso la condición del pueblo de Dios de hoy en día, es por lo mismo que Daniel está hablando, por haberle desobedecido, por haber sido rebeldes a su palabra, por habernos apartado de Dios o por mantenernos simple y sencillamente estáticos. Usted podrá decir: yo estoy bien, pero está estático, no está haciendo el papel, la función y el rol que nos corresponde. Usted puede decir: yo soy un cristiano, yo estaba cómodo dentro de mi iglesia, estaba sentado, escuchando, trayendo mis ofrendas, mis diezmos, sirviendo ahí en casa, pero al final, ¿qué es lo que Dios quiere de su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para su pueblo? Y si no estamos alineados, ¿verdad?, a lo que Dios quiere para usted y para mí, estamos en desobediencia. Y si estamos en desobediencia, entonces hemos pecado. Entonces Daniel entendía que él no podía estar de una forma estática, que él tenía que interceder, que él tenía que orar a Dios, que él tenía que volver su rostro a Dios, que él tenía que interceder por su pueblo. Y entonces en el versículo 6 dice lo siguiente: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7 dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios, dice el versículo 9, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel entiende que sus reyes, sus príncipes, sus padres, todo el pueblo en general había desobedecido a Dios. Y él oró de una forma intercesora, pidiendo perdón y misericordia. Hoy en día, usted y yo como iglesia debemos también, es nuestra obligación como iglesia, orar por nuestras autoridades, por los líderes de cada país, por nuestros gobernantes, por nuestros alcaldes, por nuestros padres, por cada uno de ellos, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo perdón, porque nos hemos apartado de sus estatutos, de sus ordenanzas, nos hemos apartado de Él y de su palabra. Usted y yo tenemos que, de la misma manera, doblar rodilla y decirle: Señor, perdónanos. Porque Daniel pidió perdón por sus reyes, por sus príncipes, por sus padres, aún no importando si
él estaba bien delante de Dios, aún no importando si su relación con Dios iba bien, él la llevó a un nivel mayor. Es decir, su familia, sus padres, su pueblo, su nación. Iglesia, es tiempo en el cual no solamente debemos estar sumidos en ese egoísmo, sino que debemos de orar y salir de no solamente esa oración por mi salud, por mi bien, por mi bienestar, sino debemos de orar, debemos de interceder por nuestra familia, por pedir perdón a Dios por el papel que hemos desempeñado como iglesia. Versículo 10 de Daniel 9 dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 12: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel entiende las bendiciones que Dios habló a través de la ley de Moisés a su pueblo en Deuteronomio 28. Daniel está teniendo claro que son las bendiciones a la obediencia de lo que la palabra de Dios en la ley de Moisés había establecido para su pueblo. Pero también logra entender que en ese mismo capítulo el Señor dijo, ¿verdad? Estas bendiciones tendrán si me obedeces, pero si me desobedeces, entonces vendrán todas estas maldiciones. Y entonces estas maldiciones a su desobediencia es lo que Daniel está entendiendo. Y por eso empieza a orar y a interceder, porque él dice: no ha sucedido nada, está viniendo el tiempo de los 70 años que se está terminando, se está cumpliendo, pero no vemos nada que suceda, porque lo que sucede es que desobedecimos a Dios, y a causa de nuestra desobediencia entonces estamos cayendo en esta maldición que el Señor nos habló a través de la ley de Moisés. Y él se está dando cuenta de ello, y entonces eso es el motivo de su oración. Ese es el por qué toma acción y dice: este tiempo tendrá que cumplirse, pero tendremos que arrepentirnos, tendremos que volver nuestro rostro a Dios. Y este es un tiempo, iglesia, en que tu rostro y el mío tiene que volverse a Dios, en que tendremos que ir y pedir perdón a Dios y pedir misericordia a Dios y decirle a Dios: vuélvete, Señor, nosotros nos volvemos a ti, vuélvete a nosotros. Versículo 14 dice lo siguiente: por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Versículo 15: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, dice, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Pero lo último que quiero compartirte es que Daniel empezó a orar, empezó a levantar una oración a Dios para que el Señor los perdonara, tuviera misericordia y trajera ese avivamiento final que se requería para el cumplimiento de los 70 años. Iglesia, usted y yo tenemos que, de la misma manera que Daniel hizo, empezar a orar a Dios, empezar a pedir que el Señor nos perdone por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados, que Él tenga misericordia y que traiga un avivamiento final para
este último tiempo de la iglesia. Que Él cumpla su palabra y la iglesia esté alineada y esté sincronizada a lo que la palabra profética y el entorno global se espera de la iglesia. Que sea esa iglesia gloriosa, esa iglesia que está preparada, esa iglesia que se viste de lino fino, esa iglesia que está empoderada y está preparada y alineada al plano profético que el Señor espera. Usted y yo debemos de hacer esta oración que Daniel hizo. Versículo 16, Daniel empieza a orar y dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre toda esta ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Versículo 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Daniel está orando y diciendo: haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. En otras palabras, existe el santuario, está ahí el santuario, pero está asolado. Necesitamos que tu rostro resplandezca nuevamente sobre tu santuario. Iglesia, tú y yo somos el santuario de Dios. Iglesia, cada vez que nos reunimos, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos congregados, lo que tú y yo esperamos, lo que tú y yo anhelamos es que su presencia inunde ese lugar. Pero ahora que no podemos congregarnos, lo que debemos orar, lo que debemos esperar es que tú, ahí donde tú estás, el Señor también resplandezca su rostro sobre ese santuario que somos tú y yo. Que su Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Versículo 19 dice: inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Daniel entiende que no es por la justicia de él. Daniel entiende que no es por, incluso, ¿verdad?, por el papel que él tenía como un siervo de Dios, que era un siervo de Dios intachable, pero él entiende que no son por sus justicias. Él entiende que no es por lo que él haga, sino por la misericordia de Dios a la cual él está orando e implorando. Versículo 19 dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel concluye y dice esta oración: Señor, hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Hoy el Espíritu y la iglesia le decimos al Señor: no tardes, hazlo por amor de tu nombre. Te dejamos con esta palabra y te hacemos un llamado a volver nuestro rostro a Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias.